Tiempo por tanto de tomar el pulso del mercado y como suele ser habitual los lunes con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenos días. Eva, muy buenos días. Bueno, arrancamos semana y bueno, y en el Ecuador del mes de abril, pero sobre todo con los azotes, ¿no? Si la semana pasada el impacto era de la macro, esta semana son los temores de la geopolítica, es ese nombre de Irán. Y quería preguntarte precisamente cuál es esa radiografía, cómo impactan esas tensiones en el mercado. Evidentemente genera volatilidad, incertidumbres en torno al desenlace de un conflicto que ya estaba, bueno, pues decantado o descontado que se podría producir. Lo que sí que es cierto que si se queda en estas, y perdónenme si lo califico así, en estas escaramuzas, es decir, que no va mucho más, pues el mercado pues se girará y mirará mucho más los datos fundamentales, tanto de la economía mundial como, por supuesto, del comportamiento de inflación y de los tipos de interés. Es decir, lo deseado es que esta tensión geopolítica en Oriente Medio no vaya más. Si se suscribe o se limita a lo que estamos viendo, pues el mercado, después del primer impacto negativo que teníamos en el pasado viernes, pues pesará, pero no irá a más. Es decir, no veremos más correcciones adicionales precisamente por esta tensión geopolítica. Ahora bien, si en lugar de quedarse en lo que estamos viendo aquí y en lo calificado por escaramuzas, aunque evidentemente es muy preocupante, ¿no? Pero si se queda, si fuera más, evidentemente estamos hablando de una zona muy, muy sensible en todo tipo, no solo a nivel económico por el impacto que podría tener sobre el precio del petróleo, sino también por los que pueden intervenir en esa zona, ¿no? En ese mapa, que evidentemente pues sería algo que incrementaría aún más las tensiones que ya estamos sufriendo todos con la propia guerra que tenemos en Palestina, en Israel, las tensiones que, en este caso en Gaza, las tensiones que estamos viendo también en la guerra que estamos sufriendo en el caso de Ucrania, y evidentemente en un panorama además geopolítico con tensiones entre Estados Unidos y China, que evidentemente, bueno, pues que no son nada positivas, que hasta ahora no han penalizado excesivamente al devenir del mercado, porque estaba muy centrado sobre todo en los datos de inflación y en las perspectivas de bajada de tipo de interés por parte de FED o del Banco Central Europeo, pero qué duda cabe que si las tensiones geopolíticas, repito, fueran a más, pues es echar leña al fuego y aún retrasaría probablemente aún más los posibles movimientos de bajada de tipo de interés por parte de los bancos centrales como consecuencia del incremento en el precio de la energía, con un dólar que sigue estando fuerte, y eso obviamente echaría al traste probablemente cualquier posibilidad de ver bajada de tipos, y eso sí que pondría nervioso a los mercados de capitales, tanto a los mercados de deuda como a los mercados de acciones. Con lo cual, no tan nuevo, es decir, es un viejo foco de tensión, pero que se ha avivado aún más, y que obviamente, bueno, pues todos los operadores, analistas, asesores y por supuesto los inversores, los grandes protagonistas de este mundillo, evidentemente tendremos que seguir día a día pues lo que va ocurriendo. En ese día a día, esto es como el data, pero hoy estamos vigilando, y sin lugar a dudas llega ese ataque masivo de Irán, esperando la respuesta también de Israel en este toma y daca, y lo que esperábamos de alguna manera es que el oro, que ya la semana pasada marcaba y cosechaba nuevos máximos históricos, pudiera disparar, ¿no? Dispararse como calidad de activo refugio. No lo hemos visto, es verdad que ahora está subiendo, es verdad que es un movimiento intradía, viene de esos niveles muy altos, pero quería preguntarte de alguna manera cómo se lee, por tanto, en medio de esas tensiones, ese movimiento contenido en torno al oro y también los bonos, que estamos viendo que suben los rendimientos, por lo tanto, ese Treasury de 10 años está cayendo. Claro, yo creo que ahí es en donde está probablemente la explicación del comportamiento del oro en los últimos minutos de juego, ¿no? De lo que estamos viviendo en estos instantes. Vamos a ver, los catalizadores de la subida del oro son varios, ¿no? Por un lado, el enorme endeudamiento público está evidentemente pesando mucho en el precio del oro, en este sentido, haciendo que tenga una tendencia alcista. En segundo lugar, pues la enorme demanda de oro por parte de determinados bancos centrales, eso continúa y va a seguir manteniéndose ahí. Pero hay otros factores. Uno de ellos, sin duda alguna, son posiciones, pues llamémosle especulativas, viendo un activo que está subiendo en precio, hace que atraiga la atención de muchos inversores
y que probablemente después de ese incremento de volatilidad, curiosamente, bueno, pues muchos ahorradores y inversores pues han tomado una posición algo más prudente y después del beneficio obtenido probablemente han, bueno, pues consolidado parte de esos beneficios. Pero hay un cuarto factor que para mí es clave y es los tipos de interés reales. Los tipos de interés reales, recordemos, los tipos de interés nominales menos la inflación. Los tipos de interés reales en Estados Unidos cada vez son más positivos. Y lo lógico es que cada vez que los tipos de interés reales son más positivos, evidentemente es un activo alternativo, en este caso al oro. Quiere decir con eso que históricamente, cuando hemos tenido una situación de tipos de interés reales realmente bueno, pues positivo, pues el inversor podía decantarse por otro activo, en este caso era la rentabilidad que puede obtener por la deuda, frente al ímpetu que podría tener el oro. No ha sido así en los últimos meses. Pero claro, después del dato que hemos tenido de inflación en Estados Unidos, donde hemos visto por tercer mes consecutivo que lejos de reducirse esa lectura, hemos tenido un ligero repunte o no tan ligero repunte del dato de inflación, eso ha llevado a una presión hacia a los tipos de interés, a la curva de tipos de interés en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, sino también en otras zonas del mundo, pero me centro sobre todo en la parte norteamericana, ha llevado o estamos viendo como el 10 años norteamericano, pues lejos de situarse en niveles de en torno al 4% o incluso por debajo, esperando movimientos agresivos de bajada de tipo de interés por parte de la Fed. Esto no se da, no parece que vaya a ser algo que vaya a ocurrir de forma inminente, ya digo junio o julio, sino que en el caso de haber alguna bajada de tipo de interés sería mucho más pausada y a lo mejor se retrasa incluso en el propio calendario. Insisto, eso ha metido presión a la curva de tipo de interés, hemos visto repuntes en los tipos de interés, eso ya saben ustedes que cada vez que suben los tipos de interés cae el precio de los bonos, y evidentemente teniendo tipos de interés nominales cada vez más altos, quedando los tipos de interés reales cada vez más positivos, evidentemente es un activo alternativo al oro después de los niveles que ha alcanzado. Niveles que evidentemente en esta situación, salvo que hubiera el incremento, hubiera una tensión geopolítica que fuera increciendo, fuera mucho más grave de la que estamos viviendo en estos momentos, ya lo es, ya es grave, pero fuera aún más, evidentemente, si no tuviéramos ese catalizador de mayor gravedad, lo que queda en el caso de los inversores es, oiga, tengo la rentabilidad de los bonos, sobre todo la parte norteamericana, que empieza a ser atractiva como alternativa a un activo que ha tenido un muy buen comportamiento, evidentemente puede hacer que haya inversores, sobre todo la parte institucional, que, bueno, pues que piense en reducir posiciones que tenía especulativas, no de acumulación de oro físico, sino especulativas, sobre todo a través de certificados, a través de otro tipo de activos como inversión indirecta en el oro físico, bueno, pues pueda reducir esa posición y viendo con mejores ojos la rentabilidad que está ofreciendo en estos momentos, bueno, pues los bonos norteamericanos en distintos plazos. Eso yo creo que es lo que explica el movimiento que estamos teniendo ahora mismo en el oro, que no está siguiendo esa pauta de incremento del riesgo como activo refugio. El activo refugio ahora mismo ha sido el dólar u otros activos e incluso, por qué no decirlo, también incluso la parte de deuda norteamericana de largo plazo que ha repuntado, tiene un primer movimiento después del miércoles del dato de inflación en Estados Unidos, pero luego lo hemos visto algo más contenido. Probablemente la actuación tanto de la Reserva Federal como, insisto, la compra de algunos inversores está haciendo que el 10 años norteamericano no se nos haya disparado mucho más de lo que a lo mejor se podía prever después de esa lectura de la inflación norteamericana. Bueno, pues en este escenario, como siempre, en esa búsqueda de oportunidades, ese paso corto, esa vista larga, para los cortoplacistas. Mira, yo ahora mismo es muy clave. Estamos en el segundo trimestre, en el cuadro de mandos, las variables que tenemos que tener muy en cuenta, hay algunas de esas variables que estaban dando unas lecturas, por así decirlo, unas lucecitas, que en unos casos era verde y ahora están en luz ámbar, otras que estaban en ámbar o rojo se han ido a más rojo, es decir, ha habido en ese cuadro de mando pues cambios. Y en ese sentido hay que, para el segundo trimestre, nuestro consejo es reorientar las carteras en un contexto que se complica. Se complica, sobre todo después de esa lectura de la inflación, es decir, la presión que mete sobre la curva de tipo de interés,
al cual hay que añadir, sin duda alguna, también la presión, por otro lado, de las tensiones geopolíticas. Eso no significa que esto es un juego binario de todo o nada, es decir, en la parte, insisto, en los fondos de inversión con estrategias de medio y largo plazo. Es decir, no significa que haya que estar ahora mismo en posiciones de cuarteles de invierno, en posiciones de tener las carteras, independientemente del perfil de riesgo, sin exposición a renta variable. No. Yo creo que lo que hay que hacer en perfiles más defensivos, tener posiciones algo más prudentes de las que teníamos en el primer trimestre de este ejercicio e incluso en el último trimestre del 2023. Y en el caso de los perfiles que pueden asumir más nivel de riesgo, sin duda alguna, quizás es reorientar los estilos de gestión y no estar solo en sectores con más duración, es decir, por ejemplo, el tecnológico, sino dar cabida e incorporar pues algunos fondos de gestión más value. ¿Eso cómo se traduce en paso corto, en vista larga, en casos prácticos? Bueno, pues básicamente lo que vamos a decir es que en el caso del paso corto es cuidar la defensa. Y cuidar la defensa significa pues contar con buenos productos monetarios que sean capaces de blindar nuestras carteras y aprovechar precisamente los repuntes de tipo de interés que se están dando en los tramos cortos, también incluso en los tramos largos, pero aquí lo que estamos es centrándonos en tramos cortos, en productos cuasi monetarios, en determinados fondos de renta fija y, por supuesto, fondos con un objetivo, en este caso fondos de retorno absoluto, objetivos sobre todo de cuidar muy mucho la parte del riesgo asumido. Este es el producto, o este es el caso del producto que traemos hoy en paso corto. Se trata del fondo Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund. Es un producto con un objetivo de obtener rentabilidad positiva, objetivo, no garantía de obtener rentabilidad positiva, controlar mucho los riesgos asumidos. Para ello lo que hace es combinar posiciones compradas y posiciones vendidas, es decir, posiciones largas y posiciones cortas a la hora de invertir en mercados, en este caso de renta variable, es decir, va a comparar aquellos valores que considera o bien que están infravalorados y que tienen potencial de subida, o aquellas compañías que están teniendo o piensan que pueden tener un buen comportamiento ahora que vamos a estar en plena campaña de resultados del primer trimestre y que pueden tener buenas expectativas de resultados para los próximos meses o los próximos trimestres. Y en cambio va a estar vendido, va a estar con posiciones cortas en aquellos valores, aunque han corrido mucho y que a lo mejor pueden tener una cierta corrección, o en aquellos valores que realmente, bueno, incluso aunque estén infravalorados, piensan que todavía pueden estar más baratos aún. Es decir, muchas veces hay esas trampas de valor que no, lo barato es donde hay que estar, es decir, lo barato pero que tenga sentido común. Compañías que a lo mejor están baratas pero que mañana pueden estar incluso más baratas aún, bueno, pues por sus propias singularidades de empresas. Con lo cual, paso corto, fondo objetivo de retorno absoluto a través de este producto de la gestora Jupiter. Y te decías, para el paso largo, para esa vista larga, muy brevemente. Pues muy brevemente, yo creo que lo has explicado muy bien en la introducción. Hay tres factores muy interesantes ahora mismo para la vista larga. Mejoras en la producción industrial, expectativas de mejoras en los PMI manufactureros, es talón de Aquiles, efectivamente, pero en el caso norteamericano al menos ya estamos en niveles por encima del 50, con lo cual, primer factor, primer catalizador. Segundo catalizador, posible incremento en el precio de la energía, que en este caso del petróleo, y tercer factor, incremento en el gasto de defensa. Estos tres catalizadores, ¿cómo los podemos materializar a través de un fondo de inversión? A través del producto de la gestora Fidelity, el Fidelity Global Industrial Fund. Sería la vista larga buscando precisamente esos tres catalizadores que sin duda alguna, pues bueno, pues pueden, no significa que no sea un producto exento de riesgo y que pueda corregir, pero es un producto que con una visión más de medio o largo plazo, creemos que en esa reorientación por estilos de gestión en las carteras, no solo el growth que podríamos seguir teniendo en cartera, sino tener algo más de fondos más cíclicos, podría ser un muy buen compañero y en ese sentido sería este producto para la vista larga. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Feliz negocio y buena semana a todos. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.